Hola, sean bienvenidos hoy a este nuevo tutorial donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del lenguaje de programación Swift versión 3. En esta ocasión vamos a estar viendo un tema referido a lo que es el control de flujo, y este es un poco más explícito por cuestiones de ser más fácil de entender en comparación a los dos anteriores que fueron sobre, por ejemplo, bucles, el bucle for in y el bucle while. En este caso vamos a estar hablando de los condicionales, son mucho más simples de entender, y vamos a comenzar hablando sobre lo que es el condicional if. El condicional if se caracteriza por evaluar una condición y si esta es verdadera, ejecuta algo. Es parecido a lo que hacíamos con el bucle while, nada más que el bucle while lo que hacía era mientras se cumpla la condición, es decir, repetía. El if lo que hace algo tan simple como decir, yo hago la comprobación. ¿Para qué sirve un condicional if? En sí pareciera no ser muy útil, pero lo estuvimos usando de una manera medio escondida, que era con el operador ternario. Nosotros, por ejemplo, teníamos, por citar el ejemplo, vamos a escribir lo que era. Creamos una constante que era edad de la persona de tipo entero, que era igual a 14. Let mensaje, que era de tipo string, que era igual a edad de la persona menor a 18. Y esto devolvía, si era menor que 18 decíamos eres menor de edad, y en caso contrario decíamos eres mayor de edad. Después lo que hacíamos era imprimir mensaje, y ese era nuestro programa simple. Vamos a ejecutarlo y dice eres menor de edad, obviamente 14 menor que 18. Pero acá estamos viendo un comportamiento en el cual creamos una constante temporal y esas cosas. Y hay veces que quisiéramos hacer comprobaciones un poco más complejas que, en este caso, un simple menor, un simple mayor, en el sentido que podíamos buscar condiciones intermedias. Entonces, ¿cómo se hace esto? Con una sentencia if. ¿Qué hace un if? Es permitir una ramificación mientras se cumple una condición. Vamos a crear, en este caso, if edad de la persona es menor a 18, es decir, lo que viene después del if es una condición. Si, recuerden que if en inglés significa si la edad de la persona es menor que 18, y abrimos un bloque de código, y en el bloque de código ejecutamos algo. En este caso imprimimos lo que es eres menor de edad. Vamos a poner la E mayúscula y para que quede más bonito. Pero, ¿qué pasa si la persona no es menor de 18, si la persona es mayor o igual a 18? Para eso lo que se utiliza es la sentencia else. La else sería si no, o sea, if indica si se cumple una condición, else sería el caso de si no se cumplió el if, hace esto, que es decir, como una fuga o una condición por defecto. Entonces, else, si no es lo que es la persona menor de edad, entonces tiene que decir print eres mayor de edad. Entonces tenemos este programa, vamos a correrlo y notemos el resultado, que es exactamente el mismo. Vamos a hacer las comparaciones. Tenemos primero la constante edad de la persona, esa es igual en los dos casos. Pero la diferencia en principio es que primero ponemos una condición, lo cual le metemos acá en este caso en el if. Y en el caso de ser verdadero, como sucede acá, se ejecuta primero eres menor de edad. O sea, se guarda una variable de tipo string, eres menor de edad. ¿Qué hacemos en el otro caso? Imprimimos eres menor de edad. Ahora, en caso contrario, imprimiría eres mayor de edad, como dice el else. Pero si vamos a la evaluación del operador ternario, es eres mayor de edad como un string que después lo imprimimos. Entonces, si nosotros borráramos lo primero de estas dos líneas, obtendríamos algo que es similar y de hecho es más simple de entender. El operador ternario está escrito todo en una sola línea, es un poco confuso. En cambio, la estructura del if permite entenderlo de una manera más simple. Veamos, si traducimos esto literal, si la edad de la persona es menor que 18, y esa es la importancia de poner una variable con un nombre consistente con lo que va a contener, edad de la persona, que es lo que contiene la edad de la persona justamente, si la edad de la persona es menor de 18,
imprimí eres menor de edad. Else, es decir, en caso contrario, imprimí eres mayor de edad. ¿Qué pasa si nosotros no incluimos el else? Vamos a comentarlo. Y ejecutamos. Y lo que hace es algo tan simple como ejecutar la edad de la persona es menor que 18. Se cumple. Imprime el mensaje. Ahora, ¿qué pasa si la edad de la persona ahora es 21? Corremos el código. La condición no se cumpliría. Y vemos que acá nos dice que, bueno, no tenemos nada para imprimir. Oculta justamente la consola porque no hay nada que imprimir. Y la edad de la persona es 21. 21 no es menor que 18. Entonces no se ejecuta esto. Este bloque de código no se ejecutaría. Y tendría que haber una condición de salida, en este caso un else. Como no la tenemos, no la imprime. Vamos a descomentar el else. Vamos a correr de nuevo. Y ahora dice, eres mayor de edad. Porque ahora sí le damos la posibilidad a lo que es el programa. Notemos esto. Acá ya acabamos de hacer una ramificación en el comportamiento del programa. El flujo del programa venía simple en la línea 3, en la cual teníamos la creación de una constante. Pero ahora hacemos una toma de decisión. Es decir, vamos a tener dos caminos posibles. Uno dentro del bloque del if y otro dentro del bloque del else. Tenemos si eres menor de edad o si eres mayor de edad. Ya tenemos dos ramificaciones. Las instrucciones que tenemos acá son simples, es cierto. Pero podríamos tener instrucciones más complejas. Entonces, podríamos ejecutar o dos bloques de código gigante o funciones o cosas que vamos a ver más adelante, en el cual podríamos decir que el programa, a partir de este momento, tome una dirección o tome otra. Por ejemplo, podemos decir que el programa se comporte como un cliente o que el programa se comporte como un servidor en base a una elección inicial. Entonces, si elegimos que se comporte como un servidor, ejecutamos el servidor, no el cliente. Entonces evitamos la ejecución de algo. Y ahí tomamos una decisión. ¿Y para qué sirven los ifs y else? Para tomar decisiones. Ahora bien, vamos a agregar un detalle más, que es lo único que nos falta para terminar de ver el if, que vamos a borrar todo. Y vamos a crear lo que es una constante, que le vamos a llamar número, de tipo entero, y le vamos a dar el valor 10. Entonces vamos a hacer que esto nos diga si es un número negativo, si es 0 o si es positivo. ¿Cómo hacemos esto? Porque el operador ternario nos permitía tomar decisiones entre dos cosas. Es decir, si se cumplía una o la otra, el caso contrario. Pero ahora podríamos decir, si es negativo, es decir, vamos a escribirlo con la sentencia if número es menor que 0, print, y escribimos con el operador de interpolación, número es negativo. En caso contrario, tendríamos dos condiciones. Una en que sea 0 y otra en que no. Entonces tendríamos que escribir if, dentro de ese mismo else, ponemos número es igual a 0. Y en el caso que se cumpla eso, tenemos que imprimir lo que es, con el operador de interpolación, número es 0. En caso contrario, otro else, e imprimimos con el operador de interpolación, número es positivo. A ver, veamos qué es lo que hicimos acá. Primero evaluamos la condición. Si el número es menor que 0, imprimimos este mensaje. En caso de que no sea menor que 0, sería el caso que es mayor o igual. Si el número es 0, imprimimos este mensaje. Y en caso contrario sería que el número es mayor que 0. Imprimimos este mensaje. Pero vemos que tenemos un if y un else, y dentro del else tenemos otras condiciones, y podemos empezar a repetir cosas así. Y no es muy bonito. ¿Cómo solucionaríamos esto de una manera más bonita, más elegante, y que de hecho es lo que se suele hacer? Es escribir de esta otra forma que va a ser equivalente. If ponemos número es menor que 0, hasta ahí vamos todo igual, print con el operador de interpolación, número es negativo. Ahora, en vez de escribir un else, solamente escribimos else if. Es decir, si el número es menor que 0, hace esto. Else if vendría a significar
Si no, si se cumple, y ahora le tenemos que dar otra condición, si número es igual a 0, print con el operador de interpolación, ponemos número es 0. Y ahora sí, en caso contrario, es decir, else, print operador de interpolación, número es positivo. Vamos a ejecutar este código y vamos a ver el resultado que obtenemos. Vemos que el resultado en los dos casos es exactamente lo mismo, y es porque representan lo mismo, nada más que una es más elegante que la otra. ¿Cuál es la más elegante? La segunda. En la segunda la podemos leer mucho más fácil. Leemos, si el número es menor que 0, ejecuta esto. Si no, si el número es igual a 0, ejecuta esto. En caso contrario, ejecuta esta última. Entonces tenemos separados en 3 bloquecitos de 3 condiciones que son excluyentes, es decir, nada que sea menor que 0 va a ser igual a 0, o caso contrario, y esto se ejecutar siempre en el orden de decir, primero hacemos la primera comprobación, si no se cumple la primera pasamos a la segunda. ¿Qué pasa si ponemos acá, en vez de que sea 0, ponemos que es, o vamos a agregar una condición, vamos a agregar otra condición que sea else if número es mayor o igual que 0, print no es negativo. Uno diría, vamos a borrar primero lo que habíamos escrito al principio. Uno diría, esto va a comprobar, si el número es menor que 0, error escribir. Si el número es menor que 0, va a imprimir esto, el 10 no es menor que 0. En caso contrario, si el número es mayor que 0, mayor o igual que 0, va a ser lo segundo. Pero ya no va a seguir más el funcionamiento. Si se cumple una condición no sigue con el resto, no evalúa todas las condiciones. Cortan en la primera que lo satisface. Entonces, si nosotros pusiéramos, por ejemplo, en vez de que valga 10, valga 0, y corremos esto, nos dice, no es negativo, pero tampoco nos dice es 0. Ese es el problema. Es conveniente que las condiciones sean excluyentes, o por lo menos ponerla en un orden en la cual no se permiten estas ambigüedades. Porque tenemos que algo es mayor o igual que 0 y algo que es igual a 0. Y no nos conviene que tengamos esto, porque primero se va a ejecutar el mayor igual y después el igual. Pero como el mayor igual se va a satisfacer siempre antes, esta no va a tener lugar a ejecutarse. Entonces nunca vamos a llegar a esto. Así que es importante considerar el orden de que siempre se va a ejecutar la primera que se cumple y el resto no se ejecuta. Si la primera que se cumple es justo la primera sentencia, vamos a poner por ejemplo valor menos 5. Tenemos que menos 5 es negativo, obviamente, y no ejecutó las otras 3 comparaciones. Porque si no estaríamos obteniendo un resultado en pantalla y no lo estamos teniendo. Entonces lo importante es ver en esto de que se van a hacer las comprobaciones, pero a la primera que satisface es el bloque que se va a ejecutar y termina ahí. Después va a seguir fuera de todo lo que es el bloque de if y el if. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Qué pasa si ahora en vez de hacer esto hacemos esto? Ponemos if, y ahí sí estaríamos ejecutando varias cosas. Por primero hacer la comprobación. Si el número es menor que 0, es negativo. Si el número es mayor o igual que 0, no es negativo. Si el número es igual a 0, es 0. Y en caso contrario, es positivo. Vamos a correr esto. Y obtenemos que, veamos lo que pasa. El número es menor que 0, menos 5 es negativo. Después, ejecuta el if. Menos 5 es mayor o igual que 0. No, no se imprime, no es negativo. Perfecto, se lo ignora. Si el número es igual a 0, vemos que dice que nuestro número, en este caso sería menos 5 es 0, pero no se cumple. Pero como no es 0,
se ejecuta lo último, porque el else recordemos que es si no se cumple, entonces si no es 0 puede ser positivo o negativo. Acá dejamos el else y dejamos que imprima que el número es positivo y menos 5 no es positivo. Así que mucho cuidado también con esto de cuándo le ponen else if y cuándo no. Si nunca ponemos else if, se van a ejecutar todas las comprobaciones. En este caso estaríamos ejecutando la primera, la segunda y la tercera comprobación siempre. Cuando teníamos antes el else if, en el mejor de los casos solamente hacemos la comprobación de arriba. Porque el resto era, en caso contrario, si pasa algo. Pero en este caso no hacemos caso contrario, lo comprobamos directamente. Así que mucho cuidado con eso, que hay que hacer las cosas excluyentes para evitar resultados inconsistentes como lo que es esto. Y la verdad, la condición if o el condicional if no tiene más secretos. En eso se basa. Y la otra cosa que nos permitía lo que era el if, recordemos, era si teníamos un número entero condicional, era hacer el if let, por ejemplo, a es igual a número, y esto es lo mismo que decir si a lo podemos sacar de un número, o sea, de la variable, de la constante número, podemos sacar un entero, lo trabajamos acá y imprimimos lo que es número. En caso contrario, podríamos imprimir el número es nulo. Si ejecutamos esto, ¿qué nos daría como resultado? Nos da optional menos 5 porque... A ver, cierto, imprimimos número, hay que imprimir A. Ejecutamos de nuevo, pequeño error, sepan disculpar. Entonces imprime menos 5 porque se pudo cumplir la condición de que creó la constante temporal A que va a almacenar el contenido de número que no tiene que ser un nulo. Ahora si le ponemos que es un nulo y le damos a correr, nos da que el número es nulo. Estas líneas son equivalentes a decir esto. Si se dan cuenta es muy fácil de verlo. Si número es distinto de nil, imprimimos número con el unwrap, porque estamos seguros que es distinto de nil. En caso contrario, imprimimos el número es nulo. Son exactamente equivalentes, hacen exactamente lo mismo. Si lo ejecutamos vamos a ver que va a dar exactamente el mismo resultado. ¿Ven? Y ahora vamos a poner de nuevo el valor menos 5. Corremos. Y obtenemos exactamente el mismo resultado. O sea, van a hacer lo mismo. Nada más que por ahí en esta tenés que hacer el unwrap. Y si tenés muchas variables hay que hacer muchos unwraps. O si lo vas a usar muchas veces hay que unwrapear muchas veces. Vamos a tener problemas porque hay veces que vas a trabajar con un nil, hay veces que no. En cambio, de esta forma vos estás seguro de que con lo que trabajas no es nil, no es un valor nulo, es un elemento del tipo, en este caso entero, como era un entero opcional, pasa a ser entero, la A es de tipo entero, y vamos a trabajar la A como si fuese un entero como tal. Tenemos estas dos opciones, y ya vemos cómo funciona acá también el if. Esto es algo que no expliqué, pero ahora se entiende cómo funciona. Y ya el if no tiene más misterios, es esto. Así funciona el if, así de simple. Así que espero que les haya gustado el tutorial de hoy. No se olviden dejar comentarios, dar likes, suscribirse, compartir, que eso ayuda muchísimo. Las críticas constructivas, ya saben, son siempre bienvenidas. Las críticas destructivas, en serio, no se tomen el tiempo, no pierdan ese tiempo. La vida es demasiado corta como para perderla en eso, así que espero que les haya gustado y será hasta la próxima.